Detalles del momento. Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a Detalles del Momento, a este su desayuno informativo con la verdad. Esta es la edición correspondiente a hoy, 4 de junio del año 2020. Les hago las recomendaciones importantísimas de todos los días. Es determinante y fundamental que usted tome conciencia que su mejor protección es usted mismo. No se arriesgue innecesariamente. Por favor, las manos y por las circunstancias que sean necesarias. Guarde la distancia social y personal que corresponde. Haga mascarilla. No puedes andar con su mascarilla. Yo ando la mía, pero en el programa, para poder, yo lo hago sin mascarilla. Por respeto, para poderme comunicar como corresponde. Pero es importante que usted que permanentemente en medios de comunicación responsables se hacen. Esa es la única manera de poder evitar que esto siga extendiéndose por conocimiento a esos nuestros héroes blanquitos, los médicos, las enfermeras, que desde los centros hospitalarios están dando todo, haciendo honor al juramento hipocrático. En ese particular, responsables. Hoy vamos a tener un programa de análisis internacional y lo vamos a hacer con quien sabe de estos temas. Estaremos conversando con Cairo Amador, analista internacional. Respeten a los muertos. Hoy por hoy, mucha gente que se está yendo al destino final, al que todos iremos mañana o pasado mañana, pues es la única certeza que de la vida podemos tener. Se muere en el planeta. Y no importa cuál sea la causa, al final, los que vamos quedando decidimos, como si fuésemos forenses, que a quien murió se lo llevó el coronavirus, el COVID-19, o como usted le quiera llamar. Nicaragua no es ajena a ese fenómeno, sino que además en una sociedad tan polarizada como la nuestra, la maldad está ojo avisor y pendiente de cada famoso que muere para anunciarlo no solo en primicia, lo que les demanda una especie de competencia entre los que desde su especie están en ese rollo, sino que también lo hacen con profunda alegría. Si quien se despide es un sandinista, y esa actitud entristece, porque cuando se reacciona así, se ofende no solo a la familia doliente, sino que a la sociedad en su conjunto, que adolorida ve con lástima a quienes el odio les arrancó el alma. Aquí, cuando cualquier parroquiano puede morir porque lo atropelló un carro, porque se cayó de un caballo, porque le dio un infarto, porque se le subió el azúcar, porque tuvo una hipoglicemia, por un derrame, por un infarto o por lo que sea. Pero si el muerto es sandinista, entonces murió de coronavirus. Esta pandemia que afecta al planeta es una especie de lepra.
que según los estudiosos oposicionistas está hecha únicamente a la medida de los sandinistas. Es decir, aunque ésta no distinga y afecte a flacos y gordos, a altos y bajos, blancos y negros, peludos y pelones, ricos y pobres, cristianos y ateos, cultos y no letrados, en Nicaragua únicamente aplica a los sandinistas. Y entonces hay que alejarse de los sandinistas, porque solo los sandinistas te la pueden pasar. Yo francamente me quedo asombrado de tan bestializada conclusión, porque según el oposicionismo en sus filas, ya todos están inmunizados, con vacunas que aún no se descubren, y salados los sandinistas. Por no acceder a la vacuna, somos los únicos que ponemos los muertos. Y que viva y siga la fiesta. No han sido pocos los oposicionistas ignorantes que se han alegrado por la muerte de un sandinista, al que por añadidura le otorgan el acta de defunción por coronavirus, como si ellos, que definitivamente no saben nada del poder del karma, estén a salvos de ser alcanzados por la peste. A mí me revuelve el estómago que alguien se alegre por la muerte de una persona, independientemente que sea sandinista, liberal, conservadora, socialdemócrata, socialcristiana, socialista, comunista, adorador del diablo o cualquier otra cosa. Una persona es una persona. No es un objetivo para el odio o para la hazaña por la cual alguien pueda hacer fiesta por la muerte de un ser humano. Mañana el turno me va a llegar a mí y no dudo, desgraciadamente, que habrá quien se alegre por mi muerte. Pero tengan la seguridad que cuando lo celebren, incluso en el propio círculo en donde se encuentra este tipo de malas personas, los van a censurar. Porque menos mal, tan oscuro sentimiento solo puede habitar en un cuerpo podrido por el odio, el mismo que no los deja vivir en paz. Estos tipos de los que hablo no solo se alegran porque muere un sandinista, sino que además en la perversa intención te dicen que el coronavirus únicamente está matando a sandinistas, que el FSLN se está quedando sin sandinistas, porque todos están muriendo y se están yendo. En las filas del oposicionismo ha muerto mucha gente en los últimos días. Y nadie en el sandinismo ni ha celebrado ni ha dicho que las razones son atribuibles a la pandemia. Porque de este lado, donde habita el bien, no hay maldad que disfrute con la tragedia ajena. Tampoco de este lado somos quienes para determinar la razón de la muerte de esas personas, a las que esperamos estén descansando en paz y deseando a los familiares dolientes que Dios se les dé la fuerza y la resignación para soportar la ausencia de sus seres queridos. En estos días es imposible obviar que grandes sandinistones, muy conocidos por ser funcionarios, parlamentarios o ediles, a los que traté personalmente por andar en este camino del periodismo, se han ido.
pero también se han ido otros sandinistones, no tan conocidos, de esos héroes anónimos que abundan en el FSLN, y también se han ido aliados que sin militar orgánicamente en el partido de gobierno amaron y apostaron intensamente a la prosperidad y al desarrollo de este país, involucrándose en cuerpo y alma al proyecto noble de sacar adelante a la patria. Y varios de ellos seguramente murieron a causa del coronavirus, pero eso no los hizo ni los hará menos hijos orgullecidos de esta tierra. ¿Por qué cuando muere un sandinista el impacto se siente más? Simplemente porque pesan más, porque tienen historia, porque unos muertos en el fragor del combate y otros sobrevivientes en el presente son al final los constructores del futuro. Son en su conjunto una epopeya, una odisea marcada con una mística singular que los hace diferentes, que los convierte en una familia multitudinaria donde por predominar el compañerismo y la solidaridad, cada uno de sus muertos es un factor de leyenda que les inspira un respeto que trasciende a los que aún vivos son tratados con veneración, no solo por la edad, sino por la sabiduría, por la capacidad política y por una convicción ideológica que solo se forma a través del insustituible poder de la razón. Los que alguna vez estuvieron y se fueron, dejando una enorme estela de traiciones y de concubinato con quien nos agrede, son los únicos que hoy pueden celebrar la muerte de un ser humano, la muerte de un sandinista. Y a estos se han sumado también aquellos que no saben que los suyos igualmente mueren, pero nadie se da cuenta de ello porque sus muertos en vida nunca hicieron nada, nunca se expusieron, nunca fueron a la calle a rozarse, a platicar con la gente, a conocer de los problemas en la comunidad, a palpar las necesidades desde el terreno y en consecuencia no se infectaron. Porque son de esos que jamás arriesgaron ni arriesgarán nada, porque para ellos siempre será más fácil y conveniente meterse en la cuarentena que quieren recetar a los demás, pero no para que nos protejamos, sino para que, estando todos bajo esa misma condición, ellos puedan sentirse más relajados en sus fastuosas mansiones para justificar su eterna vagancia, sin preocuparse por trabajar, porque de todas formas tienen fortunas lo suficientemente amasadas como para ver los toros de largo, deseando que quienes hacen se equivoquen para después lanzárseles como perros rabiosos, porque no sufrirá lo mismo que aquel pobre que vive del diario para obtener el pan nuestro de cada día, que ahora está más difícil gracias a esos que nos desbarataron al país. Si un sandinista muere por las razones que sea,
aunque Puchilandia determine que fue por el coronavirus, siempre se sabrá, porque aquí hay más sandinistas que puchos y más sandinistas que miserias humanas. Por eso el sandinista no se ríe por el dolor ajeno, sino que celebra cada vida que salva, cada pan que lleva al pobre hasta la puerta de su casa, cada hospital que construye para sanar al enfermo, cada escuela que levanta para eclipsar con la luz del saber la oscuridad de la ignorancia, cada carretera o camino que abre para integrar al país, cada potabilización de agua que logra hasta el último rincón del país, cada torre de transmisión eléctrica que levanta para energizar cada hogar, por muy distante que éste se encuentre. Y todo eso representa integralmente una revolución tejida desde la paz espiritual de tantos nicaragüenses de buena voluntad que por hacer y hacer mucho son los invencibles de hoy y los invencibles de mañana. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro retorno, lo que pasa en el propio Estados Unidos, con el analista internacional Cairo Amador. Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Me honra estar en nuestro acostumbrado set, en este desayuno informativo con la verdad. Un especial amigo que tiene muy buena mano, porque Detalles del Momento todavía está aquí. Y lo digo y lo refiero porque Cairo Amador, a propósito de que el próximo 9 de julio vamos a estar cumpliendo el segundo aniversario de Detalles del Momento, fue el primer invitado a este estudio. Y en ese sentido, pues me place volvernos a reencontrar después de un tiempo, aunque ya estuviste antes, una segunda ocasión, pero esta es la tercera que está Cairo. Y te agradezco, Cairo, tenés buena mano. No, hombre, qué bueno, muy honrado de haber inaugurado este importante medio de noticias y de análisis y de opinión y de optimismo. Sobre todo en este tiempo, Cairo, yo creo que si no nos disponemos, vos sos un hombre de comunicación, tenés ese don de palabra y andás, y por eso te invitan a tantos programas. Y a mí me gusta escucharte porque trasladás esperanzas, trasladás ese optimismo que desgraciadamente por circunstancias que han maleado a nuestra sociedad, lo impiden que se desarrolle como Dios manda. Así es, así es. Y en esta ocasión vamos a hablar de un país que tiene un presidente que precisamente con esa cotidianidad ha hecho y ha tergiversado el sentido mismo de la comunicación. Y se jacta de ser comunicador. Y se jacta de ser comunicador. De manera que incluso su secretario de Defensa, su exsecretario de Defensa, ayer en una publicación en la revista Atlantic, hizo una larga carta recriminándole, incluso ya hizo un libro. Y además dice... Fue su última carta como funcionario de gobierno, ponerle sello. Sí. Y además dice, todavía tengo muchísimas cosas que hablar, pero por respecto al hecho de que estuve en el gabinete, no voy a hablar muchas cosas hasta que pase un cierto tiempo, probablemente la presidencia de Trump, pero tengo mucho que decir. ¿Ah? Al estilo de John Bolton. Al estilo de John Bolton, etc.
Y en medio de todo esto, encontrás que en esa administración se inició, pocas veces, o yo creo que era la primera vez, por lo menos en este siglo, cantidad de generales en los gabinetes. McMaster, Flint, Mattis, John Kelly, todos generales de primera. Ninguno está actualmente en su puesto, ¿verdad? Todos renunciaron. Ahora, uno trata de entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos, paradigma de la democracia. Pero frente a qué estamos, Carlos, Cairo, estamos frente a una situación de carácter racial o por los sucesos acumulados por varias aristas que tiene este problema, frente a un reclamo de toda la sociedad norteamericana, o por lo menos la gran mayoría, de un cambio de sistema, o igual a una revolución. Mira, yo creo que para comprender esto tenemos que comprender que el problema racial ha sido en Estados Unidos una de sus principales contradicciones. Y eso lo encontrás desde el momento en que Estados Unidos nace. Y mirá cierta ambigüedad incluso en sus textos más sagrados. La Constitución, por decirte algo. Todos los hombres somos creados iguales, menos los negros. Todos los hombres nacen iguales, a todos les confiere su creador ciertos derechos inalienables. Menos a los negros. ¿Ah? Digo, en 1790 comienza en Estados Unidos el primer censo nacional. Y lo repiten cada 10 años, lo han venido repitiendo cada 10 años desde entonces. El primer censo, Estados Unidos tenía cosas como 3.900.000 habitantes. Eso era lo que eran. De esos, 700 y pico mil eran esclavos. En 1820 tenía 9 millones, la tercera parte esclava. En 1860, que es el preámbulo de la Guerra de Secesión, tenía 38, 39 millones y tenía como 9 millones de esclavos. Y esclavos con 100.000 propietarios. Algunos tenían uno, unos tenían dos, otros tenían tres, y 100 tenían cantidades que eran los de las plantaciones, ¿verdad? Que dicho sea de paso, el recurso de esas plantaciones, el algodón, el tabaco, etcétera, era fundamentalmente la mayor parte del ingreso que Estados Unidos tuvo en sus primeros años. Pero bueno, vino la enmienda 13 con Lincoln, que dicho sea de paso, Lincoln era republicano, ¿verdad? Vino la enmienda 13 y no crean que esa enmienda 13 fue una cuestión muy espontánea de todos los que querían librarse, que librar a la esclavitud, etcétera, etcétera. No es cierto. Es más, miren la película, Lincoln se llama la película precisamente, o lean a Fukuyama y van a ver todas las triquiñuelas que tuvo que usar Nixon para llegar a esos votos para la enmienda 13. Después de la enmienda 13 viene la enmienda 14 en el 65, que es el derecho a votar de todos. La enmienda, para ubicarnos en el lenguaje político norteamericano en su versión traducida, es la reforma constitucional. Exacto. Viene la 14ª, que dice, bueno, todos los de color sin distinción de raza, color o antigua servidumbre tienen derecho a votar, y tampoco votaban. Vino la 15ª, y la 15ª era contra los estados que de alguna manera impedían ese voto. Hubo toda una serie de votaciones, cargos menores, pero inmediatamente después, ya por el 75 en adelante, vino toda una serie de leyes que se llamaba Jim Crow. Y las Jim Crow eran leyes totalmente segregacionistas, expoliadoras del trabajo de los negros, excluyentes en todo el sentido de la palabra, en términos de salud, en términos de educación, en términos laborales, etcétera, ¿no? Al punto que en un momento determinado te decían, bueno, ¿tenés derecho a votar? Sí, tienes derecho a votar. Bueno, ok, perfecto. ¿Sabes leer? No lo sé. Ah, pues no puedes votar.
Sí, ¿sabes leer? Léeme entonces. No lees las suficientes palabras por minuto. ¿Dónde vivís? No tenés dirección fija, tampoco podés votar. No te has registrado, no votás. O sea, cantidades de impedimentos para que votara la gente. Votaron hasta 1965. 65. Después del acta de derecho al voto y de los derechos civiles en general que hizo Johnson. Y desde entonces, a través de la historia, los negros siempre han vivido en guetos. Pero antes de eso, los han determinado así. Pero antes de eso, en esa integración social en 1955-56, una señora de 60 años que se sentó en un bus público, en un lugar reservado para los blancos, la sacaron a patada. Se llamaba Rosa Parks y fue la que comenzó todo un movimiento fue famoso. Icónico. Y fue uno de los primeros movimientos de Martin Luther King. Dilató 381 días el boicot que le hicieron a los buses en Montgomery, creo. Y a propósito de eso, Cairo, el alcalde de Nueva York, rechazando la imposición que Donald Trump quiso hacer del ejército en Nueva York, hizo un recuento de que no es un asunto de George Floyd nada más. Antes existieron cualquier cantidad de George Floyd. Todos los años, por lo menos, hay 300 a 400 personas asesinadas por la policía de Estados Unidos, de color, ¿verdad? Y de una forma brutal. Y de una forma brutal. Y te estoy hablando de ese tiempo, y te estoy hablando de Martin Luther King, que comenzó por ahí, y te estoy hablando de la primera manifestación multitudinaria alrededor de eso, que es la manifestación de Selma. Y te estoy hablando después que llegamos al 68, y el 68 es un año muy icónico, ¿verdad? El 68 muere Martin Luther King. Y se levantan 110 ciudades. Pero atención, no era la primera vez que se levantaban las ciudades. Harlem se viene levantando desde 1912, 1914, 1925, 1926, hasta con Sacco Vanzetti en 1927. Dicho sea paso, 26 y 27, alrededor de 2 negros puertorriqueños en Harlem. Después viene Watts, después viene Chicago, después viene Arkansas, después viene etcétera, 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 ¿no? Y en cada una de esas hay cantidades de muertos que nunca se dijeron, como que se invisibilizaron. Y llegamos entonces a esta situación en donde este señor Floyd es precedido por Eric Craig, es precedido por otra señora que se me olvidó, Allison, y es precedido en los 90 por nada menos que aquel señor Rodney King, que fue muy famoso. Y más famoso fue todavía el hecho de que los 2 policías que lo mataron los absolvieron. De manera que esto es un continuum, está en el imaginario colectivo, está una visión negativa de los negros con respecto a sus derechos fundamentales que les han sido negados. Debo decir alrededor de esto también que hubieron mucha gente de color que efectivamente ha llegado a puestos interesantes. Me interesa sobre todo contarte lo de Condoleezza Rice. Mientras tanto, estamos pasando las imágenes de violencia que no son conducentes, pero son una realidad, una expresión de protesta de la gente que se siente devastada y acorralada por la pérdida de sus derechos. Pérdida, no, es que nunca los han tenido. Sí. Estaba hablando con Condoleezza Rice, porque Condoleezza Rice llegó a ser secretaria de Estado. Morena. Sí. Pero cuando tenía 9 años, 8 años, estaba en la iglesia de Birmingham cuando la incendiaron. Ella estaba ahí de niña. De manera que, bueno, tuvimos a Obama como presidente, etcétera, e inmediatamente de Obama todo lo contrario, pero más que lo contrario con Trump, ¿verdad? Que tuvo una excelente oportunidad para tener un lenguaje más o menos equilibrado en Charlottesville. Pero Trump te dice que ningún presidente en los Estados Unidos ha hecho más por la comunidad negra que él. Sí, más daño.
En el caso de Trump, de nuevo, tuvo la oportunidad, pero no es que como dice Matis, ni siquiera lo intenta, ¿verdad? Porque en Charlottesville pudo haber dicho algún mensaje de paz, etcétera, y básicamente se fue a favor de los supremacistas blancos, ¿verdad? Esto ahora se hace, es la expresión histórica de alguna manera que trata de buscar su racionalidad, que quiere reivindicar sus propios derechos. Mira, y te lo conecto con la pandemia. De los 100.000 y pico muertos que hay en Estados Unidos, la relación entre un afrodescendiente y un blanco es alrededor de casi 3:1. Ya eso es bastante. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque antes de la pandemia ya existía una exclusión fundamental de latinos y de afrodescendientes que no tenían acceso a la seguridad social en Estados Unidos. Más de 26 millones. Y encima de eso, las tasas de mayor gente diabética, las tasas de mayor gente con fallos en los riñones o de ataques al corazón o enfermedades coronarias. La comunidad negra. Es la comunidad negra. Y aparte de eso, la mayor parte de la población penitenciaria también es negra. Ahora, y sobre todo va a ser negra. Y te cuento, en un momento determinado, Estados Unidos tenía la población penitenciaria más grande del mundo, más de 5 millones. Cairo, esta protesta que se está generalizando por todos los Estados Unidos y más allá, porque en Europa hay expresiones de rechazo a esto, el Papa se ha pronunciado, se junto con una serie de elementos, la crisis pavorosa económica de los Estados Unidos, 40 millones de desempleados y la pandemia. ¿Qué te dice todo esto de cara a un proceso electoral que se viene en Estados Unidos? Y te agrego algo más. Dijiste lo económico, la economía está peor que en la gran recesión del 29. Dijiste desempleados, jamás en la historia ha tenido tantos desempleados Estados Unidos. La pandemia, por supuesto, por primera vez en esa circunstancia. Y es el foco endémico del mundo. Y es el foco endémico del mundo. Que además ha cambiado, y este es el asunto, ha cambiado el giro de su discurso. En enero o febrero, Estados Unidos estaba trabajando íntimamente con los chinos. En febrero, Xi Jinping era lo máximo. Ya en marzo, que comenzó, era el virus chino. Después, ahora es el virus de Wuhan, ¿verdad? Y así sucesivamente. De manera que encontrás que ha sido una... Y a eso le agregas otra característica mayor de Trump. Siempre le echa la culpa a alguien más. Y en este caso le está echando la culpa a los chinos de la pandemia. Y está incluso hablando de que hay elementos de izquierda anárquicos que están fomentando la violencia. O sea, la violencia no tiene sus propias razones de marginación histórica, de explotación, etcétera, ¿verdad? De discriminación, sino que además ahora básicamente es gente que está alrededor de patrocinando eso. ¿Y quiénes son? Los demócratas, dice él, ¿verdad? Y en el entretelón de todo eso ha llamado poderosamente la atención que una gran cantidad de blancos con características arias supuestamente han salido armados, bien armados, hasta con trajes de fatiga, puñales, con todos los elementos propios de la romboide que puede existir en los Estados Unidos, diciendo que están para defender a los negros, pero los negros los han rechazado. Y hay una gran pregunta planteada: ¿están ahí para defenderlos o para dispararle a la policía y que la policía piense que esos fueron los negros? Esa es una trama muy compleja que la podemos desenredar cuando ayer dijo Trump: hay que proteger la segunda enmienda. La segunda enmienda es la que le permite a los ciudadanos estar armados.
Además, para que tengas idea de lo peligroso que puede ser esto, Estados Unidos es la sociedad de Estados Unidos es la sociedad que tiene más armas en el mundo, un promedio de casi 2 armas por familia. Y ahora, hay lugares de lugares, ¿verdad? No es lo mismo tener un arma en California que en Virginia o en Texas. Sí, ¿Ah? sí. De forma que más bien creo que es una forma de disuadir a la población y al movimiento negro de eso, pero lo contrario, están echándole gasolina al fuego, ¿verdad? Cuando tenés ese género de reivindicaciones que te lo avala la historia, que el futuro lo exige, es difícil de tratar de tener un movimiento de ese tipo. Desafortunadamente, el liderazgo dentro del movimiento actual negro, no veo ningún Martin Luther King por el momento, no veo ni siquiera a ningún Malcolm X. Que dicho sea de paso, hay algo interesante. Se nos había quedado Malcolm X. Malcolm X, por ejemplo, fue el de la línea violenta, contrario a Martin Luther King. Dicho sea de paso, a la muerte de Martin Luther King fue cuando más violencia hubo. Pero bueno, Malcolm X se hizo islamita. Martin Luther King era gandiano. Sí, y se hizo musulmán, se hizo del Islam, se cambió el nombre incluso, y no fue casualidad que Cassius Clay también, ¿verdad? Y fue interesante, fue muy conocido, y fue incluso cuando Fidel Castro llegó a las Naciones Unidas y se hospedó en aquel famoso Hotel Teresa, mejor dicho, famoso a partir de que se hospedó él ahí. Qué diferente. Que es diferente. En Harlem. El que le dio la bienvenida, el discurso de bienvenida, fue Malcolm X. Y que después tuvo unas reuniones aparte con él. Que además al día siguiente en las Naciones Unidas y demás compartió con Nehru y compartió con Nasser, que era el movimiento de los no alineados que acaba de comenzar. De manera que ese liderazgo que te estoy diciendo, por uno u otro lado, Ralph Anderson, Ralph Abernethy, etcétera, ¿verdad? No se ve, pero el movimiento está claramente incrustado en el imaginario colectivo. Tal vez no existe un liderazgo, de la población. Un liderazgo tan sólido como Malcolm X, como Martin Luther King, pero definitivamente que hay una crisis que está posesionada en todo el territorio norteamericano. Sin duda alguna. Ahora, el asunto es que mientras esto sucede, para agregarle más gasolina a la hoguera, te encontrás, por ejemplo, que Donald Trump rompe con la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump se sale de los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Él decide por sí ante sí quién puede llegar a su territorio para ir a hablar o no a la Organización de las Naciones Unidas. Peor todavía porque el viernes pasado, precisamente en esa onda de echarle la culpa a los otros, se tiró un discurso contra China muy fuerte, que sin duda alguna los chinos se la van a contestar. Pero mira cómo son las contradicciones. Y habló de Hong Kong, que dicho sea de paso, Hong Kong es un territorio de China, ya es cierto injerencismo esa vaina, ¿verdad? Porque además dijo de que no le iba a ayudar más a Hong Kong, habló de más sanciones. Y fue categórico China con respecto a Hong Kong. Exacto, ¿eh? Y entonces, más, va a empezar a sacar a todos los norteamericanos y a los ingleses. Exacto. Y ayer le dice el ministro de Relaciones Exteriores, señor Trump, y todo lo que habló sobre Hong Kong el viernes, ¿y usted qué cree lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Verdad? ¿Qué calidad moral tiene usted para hablar de otros países y en su propio terruño los derechos humanos están siendo más que abusados? Y con todos esos desaciertos de Donald Trump, el Partido Republicano, sabiendo que John Biden está 10 puntos arriba en este momento, si las elecciones fueran, gana Biden, ¿estará dispuesto el Partido Republicano a cargar con semejante fardo? Es que desafortunadamente no hay otro. Cuando Biden comenzó, habían 14 demócratas alrededor de eso, ¿verdad?
Cuando Trump comenzó su reelección, había uno y se fue rapidito. Con a Trump la pierden. semana. Con Trump pierden. Con Trump pierden. ¿Podría inventar el Partido Republicano en lo que queda a cualquier cosa sabiendo que es mejor cualquier cosa que Trump? Eso podría ser una salida, aunque da la impresión, si siguen con Trump, seguro que pierden, si la cambian quizás pierden, pero están en el lado de los perdedores, hasta el momento, ¿verdad? Y eso Pero lo que me representaría preocupa, perder el Congreso también. Lo que me preocupa enormemente es que ante esa situación de que estás contra la pared, las pocas posibilidades que tiene este tipo de aquí a noviembre o de aquí a enero, de hecho, ¿verdad? Puede ser algo que puede perjudicar enormemente el mundo. Cuando vos hablaste de dónde se ha salido, te recuerdo, se salió del Tratado de los Cielos Abiertos, se salió del Tratado Nuclear, se salió de la WHO, de la cuestión de la salud mundial, se salió de la UNESCO, se salió de los derechos humanos, cambio como climático. se salió del cambio climático, se salió, o sea, y en la WTO, que es la Solo de la OEA comercial, no se ha salido porque le funciona. lo de la comercial, la parte de la organización comercial, tiene la posibilidad de nombrar a 2 personas norteamericanas para que esa institución funcione. La OMS, la OMC. Y no las nombra, de manera que esa no se ha salido, pero no la deja funcionar. Entonces acepta el cóctel de todas las organizaciones internacionales que ha de alguna manera neutralizado o que se ha salido, o que la ha dejado al margen, y agregarle los otros tratados, y vas a ver que es un aislacionismo terrible, que además lo hace sin consultar a sus aliados, a quienes permanentemente irrespeta. Podríamos estar viendo en Donald Trump al primer presidente de los Estados Unidos preso. Pudiera ser, tendría... Es más, hicieron toda una serie de Lo cargos más cercano ahorita. fue Nixon, pero fue perdonado por Los George. anónimos le sacaron toda una lista de jóvenes y niñas, etcétera, ¿no? Ese es otro clavo, ese otro perno. Y en fin, dice tampoco que no va a ser la convención en Carolina del Norte que la va a cambiar de lugar. Y está incluso hablando en contra del voto por internet. Pero además, más grave todavía, que lo hizo hace 3 semanas y lo repitió ayer con relación a esta crisis, le recomienda a los gobernadores y a los alcaldes que usen la Guardia Nacional en la cantidad de gente que sea necesario para neutralizar este movimiento. Y si no lo quieren hacer, dice, yo les voy a mandar a la Guardia Federal, yo les voy a mandar al Ejército. Con lo que por segunda vez... Pero viene lo del el secretario de Defensa de los Estados Unidos y le dices, no señor, eso no se puede. Exacto. Por segunda vez, pero independientemente de que se lo diga, él quiere sembrar un problema de orden constitucional que toca el cimiento mismo del sistema, que es el Estado federal, precisamente, los derechos que tienen los estados. Y encima de eso, ¿verdad? Su secretario de Defensa le dice, eso no se puede, ese rol Pero al es para casos excepcionales. Al final, Cairo, el sistema está siendo presionado por Donald Trump, pero también está siendo presionado por la gente que protesta. Claro, mira, y eso del sistema que estamos hablando, de la ley insurreccional, se usó la primera vez en 1954 con Dwight Eisenhower, y que fue para proteger a unos niños negros que fueran a una escuela blanca. Eso es muy diferente. Pero eso fue la primera vez que se usó, ¿verdad? Bush lo usó en otra ocasión para defender una situación de un determinado estado. Pero la verdad es que en este caso está siendo incluso aislado en su propio gabinete, de donde ya sacó al secretario de Defensa, donde ya sacó al general Kelly, donde ya sacó a McMaster
de la Agencia Nacional de Seguridad, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Está casi como un avión en barrena. Cuando todo esto pase, Cairo, cuando la pandemia en algún momento encuentre la vacuna, bueno, ya Rusia dice que la va a empezar a implementar en su propia población, va a tener que haber un reordenamiento de todo el planeta. Me refiero a que con este problema interno grave, porque está pasando la administración Trump. Y externo. Y externa también, Bachelet hasta ayer manifestó con altas, claras voces que se están violando los derechos humanos en los Estados Unidos. ¿Cómo va a quedar Estados Unidos? Mira, y te agrego, cuando Trump reconoce a Jerusalén como la capital de Egipto, es otro golpe al sistema internacional y es fundamentalmente un golpe bajo a los palestinos. De manera que que no se la van a perdonar. Para que tengas el cuadro completo y otros más, ¿verdad? De manera que hay que restablecer, hay que restañar las heridas en el sistema internacional. Llegó un punto en que Merkel y Macron dicen ya no podemos contar con Estados Unidos, tenemos que hacer un ejército nuestro que nos defienda porque con Estados Unidos ya no se puede contar. Y estás hablando de los mejores y más íntimos y más fuertes aliados de Estados Unidos. Estamos en una nueva Guerra Fría. Estamos en una situación totalmente que pretende regresar a una Guerra Fría, por supuesto. Pero hay una posición muy contundente de China, de Rusia y particularmente de Irán, que le tocó aquello que te conté a los gringos con el asunto de los barcos en Venezuela. Bueno, acordate también de que Irán se retiró del pacto que tuvo con Obama, ¿verdad? No hay acuerdo nuclear. El New York Times antier sacó un artículo en donde habla de que la correlación de fuerzas que Estados Unidos jugaba en el mundo cada vez es menor. Y ese famoso, regresemos a la América Primero, ese América Primero es cuando había más racismo, cuando había más discriminación. O sea, se está aislando y hoy por hoy es uno de los presidentes que menos simpatías tiene en el mundo. Cairo, el tiempo lamentablemente nos ha vencido. Sos un devorador de libros. Llévate este regalito Celedón Vida y Legado del doctor Wilfredo Navarro Moreira. Y para cuando estés en tu oficina, en la Comisión de Paz, Verdad y Justicia, llévate esta tacita para tu cafecito respectivo. Y muchísimas gracias, Cairo. ¿Tu mensaje final? Hombre, yo creo que deberíamos de tener una visión un tanto amplia sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos y desafortunadamente yo creo que estos 3 meses que le quedan a Trump son 3 meses muy delicados, incluso para nosotros. Amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.